Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, les voy a comentar cómo organicé esta presentación. Voy a empezar contándoles de dónde surge la motivación de este trabajo. Luego les voy a agregar cuál sería el marco teórico aplicable para el análisis, en este caso de un caso, valga la redundancia. Y luego, bueno, les voy a comentar cuál era el caso de negocios original que estaba bajo mi análisis, y hay una propuesta que yo realizo, que es la que, bueno, voy a continuación a comentarles, la solución a esa propuesta y finalmente los comentarios finales. Bueno, el motivo de este trabajo tiene que ver con una oportunidad, una convocatoria que tuve para dar una parte de un curso de finanzas internacionales. Y la cuestión ahí era que a la hora de revisar el material y cómo iba a encarar este curso, en mi caso uso habitualmente casos de negocios probados, reales, dentro de lo que es la parte práctica, y la cuestión es que hacía mucho tiempo que estaba usando para un curso que también era de maestría sobre finanzas de empresas, y a la hora de ver el tema de decisiones de inversión, usaba un caso bastante popular, conocido, sencillo, introductorio, que es el caso Carreteras Dará. La cuestión es que ese caso está planteado como un caso introductorio para un curso normal, puede ser de finanzas de empresas, para, por ejemplo, ver el tema de decisiones de inversión. La cuestión es que el tema era tratado desde la perspectiva de la evaluación doméstica de proyectos de inversión. ¿Qué quiere decir? Bueno, desde el punto de vista de sin considerar o soslayando cuestiones que tienen que ver con los tipos de cambio, las tasas de interés y demás. Lo que yo, incluso eso era también tratado así por el autor del caso en sus notas del instructor, era justamente la idea de ese caso. Lo que yo descubro es el potencial que tiene este caso para, con algunos pocos datos, no demasiados, ampliar la perspectiva, profundizar y darle una, como menciona acá, una perspectiva internacional. Entonces, la idea es introducir uno de los temas que se ven generalmente en finanzas internacionales, como es los enfoques para evaluar proyectos en el extranjero, y esto constituye, si se quiere, una ampliación de ese caso original o una modificación. A ver, ¿cuál sería entonces el marco teórico principalmente aplicable para resolver este caso? Bueno, es un tema dentro de las finanzas internacionales que de por sí tiene varios temas, pero acá me concentro en una cuestión que diría no es de fondo, no es crucial, no es una cuestión vinculada al negocio en sí, sino más bien a una cuestión metodológica que normalmente en cualquier curso de finanzas internacionales se incluye, que es el enfoque para evaluar proyectos en el extranjero. Es decir, una empresa con sede en un país que realiza un proyecto de inversión en el extranjero tiene dos enfoques para calcular el valor, por ejemplo, el valor actual neto en la moneda local, es decir, en la moneda donde esa empresa es sede. El primer enfoque que ustedes ven ahí es el enfoque de la moneda local, que se inicia estimando los flujos de fondos en moneda extranjera, en el país donde efectivamente van a ocurrir.
estimar o proyectar los tipos de cambio futuros, convertir esos flujos de fondos futuros a través del tipo de cambio proyectado de la moneda local y luego descontar a los fines de calcular el banco usando la tasa de costo de oportunidad del capital o tasa requerida, ¿no? Por otro lado, alternativamente, está el enfoque de la moneda extranjera, donde yo nuevamente proyecto los cash flows, los flujos de fondos en moneda extranjera, luego uso el efecto Fisher internacional, que ya lo vamos a comentar, para convertir la tasa local requerida en tasa requerida en el extranjero. Se descuentan esos flujos de fondos a la tasa requerida en el extranjero, y bueno, ahí tengo el BAN en la moneda, digamos, del país extranjero, lo convierto al BAN en moneda local usando el tipo de cambio spot o de contado. Como ven, es una cuestión más bien de procedimiento, digamos, que más bien una cuestión de fondo vinculada al negocio en sí. Bueno, normalmente para poder aplicar estos procedimientos, como mínimo, uno debería tener en claro previamente ciertas relaciones que se deben dar entre las tasas de inflación de los dos países involucrados, entre las tasas de interés, entre el tipo de cambio a plazo o forward y de contado, y entre la variación esperada en el tipo de cambio spot o de contado. Podríamos empezar por esta relación que está acá a la derecha, donde lo que vemos es que en principio la diferencia esperada en la tasa de inflación de los dos países involucrados debería ser igual al cambio, al cambio esperado en el tipo de cambio de contado o spot. Esto tiene bastante sentido, es intuitivo, digamos, y está explicado, digamos, en lo que conocemos como la teoría de la paridad del poder adquisitivo de la moneda, donde lo que simplemente dice es que la variación del tipo de cambio tiene que ver con la inflación del país involucrado en términos relativos a la inflación del otro país para el tipo de cambio que estamos hablando. Por otro lado, el cambio esperado en el tipo de cambio de contado debería ser igual a la diferencia entre los tipos de cambio a plazo o forward y spot o de contado. Subyacente en esta igualdad está la teoría de las expectativas del tipo de cambio forward, que lo que dice principalmente es que el tipo de cambio a plazo o forward es un estimador insesgado del tipo de cambio de contado esperado. Es decir, a veces va a ser mayor, a veces va a ser menor, pero en promedio, digamos, van a ser iguales. Continuando con la relación que está a la izquierda, a su vez, la diferencia entre el tipo de cambio forward y el tipo de cambio de contado debería ser igual a la diferencia en las tasas de interés de los dos países involucrados. Y esta se conoce como la paridad de la tasa de interés, en este caso con cobertura, que también es posible demostrar, y de hecho lo hacemos generalmente, a través de arbitraje. En particular, una cobertura triangular, una cobertura, digamos, triangular, arbitrando, digamos, entre las monedas y con la tasa de interés. Por otro lado, la diferencia entre las tasas de interés debería ser igual a la diferencia esperada en la tasa de inflación de los dos países involucrados. Y acá tenemos subyacente el conocido efecto Fisher internacional, ¿no? Que lo que dice es que las tasas reales de interés entre los países, por lo menos existiendo
flujos de capitales, movilidad en el flujo de capitales debería tender a ser similar. O sea que la diferencia en definitiva entre las tasas de interés de los países debería ser aproximadamente igual a las diferencias entre las tasas de inflación. Finalmente, acá en el medio crucé una línea porque por carácter transitivo también puedo decir que el cambio esperado en el tipo de cambio de contado o spot es también aproximadamente parecido o similar a la diferencia de las tasas de interés. Acá obvié el tipo de cambio a plazo, por eso se llama paridad de la tasa de interés, en este caso sin cobertura porque no incluyo dentro de esta relación el tipo de cambio a plazo. Bueno, acá está lo mismo, simplemente representado en relaciones, digamos, un poquito más claras, donde la paridad del poder adquisitivo, estoy acá hablando siempre del tipo de cambio llamado indirecto, es decir, el tipo de cambio también llamado europeo, que lo que dice, me expresa la cantidad de unidades de moneda de un país en función por dólar, sería, por dólar, ¿no? Entonces, el tipo de cambio esperado S1 sería el tipo de cambio spot o de contado dentro de un año, debería ser igual al tipo de cambio actual, el tipo de cambio spot actual, por uno más la diferencia entre el país, a diferencia de inflación entre el país en cuestión y, la inflación La en Estados inflación. Unidos. La paridad de la tasa de interés, lo que me dice es que el tipo de cambio forward, con vencimiento dentro de un año, debería ser igual al tipo de cambio de contado o spot por uno más la diferencia entre la tasa de interés del país en cuestión menos la tasa de interés de Estados Unidos. La teoría de las expectativas del tipo de cambio forward me dice que el tipo de cambio hoy, el tipo de cambio a plazo hoy con vencimiento, por ejemplo, dentro de un año, debería ser en promedio igual al tipo de cambio de contado al vencimiento, ¿no? Dentro de un año, por ejemplo, si esa fuera nuestra unidad de medida. La paridad de la tasa de interés, en este caso sin cobertura, que es la última que mencioné, me dice que el tipo de cambio de contado esperado dentro del periodo de referencia involucrado debería ser igual al tipo de cambio de contado por 1 más la diferencia entre la tasa de interés del país en cuestión menos la tasa de interés de Estados Unidos. Y finalmente, el efecto Fisher internacional, que me dice que R es la tasa de interés, H es la inflación, entonces la diferencia entre, la tasa real esperada de Estados Unidos debería ser aproximadamente igual a la tasa real esperada del país en cuestión. Esto sería de manera muy resumida el instrumental básico que necesitaríamos para poder luego analizar, en este caso particular, el caso de negocios que yo les voy a comentar. Bueno, voy ahora entonces al caso original. La cuestión, el caso refiere a una empresa llamada SADE, cuya sede es Bahrein. Bahrein es un país que está en el Golfo Pérsico, y el caso consiste en el análisis de un proyecto que se debe realizar en otro país, en este caso es en Arabia Saudita y más particularmente en la ciudad de Arán, que ustedes la ven ahí marcada en rojo. El proyecto consiste en la construcción de una red de carreteras vinculadas al aeropuerto de Daraa. Como ustedes pueden ver, la empresa sede, es decir, la sede de la empresa, que es Bahrein, es distinta el país sede de la empresa, que es Bahrein, es distinto al país donde la empresa va a realizar el proyecto. Les comento brevemente, este es un típico caso de
construcción de contrato de obra, donde el que encarga el trabajo es el Estado, un ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, la empresa se llama SADE en cuestión, y el contrato tiene un valor total de 168 millones de riales sauditas. Esa es la moneda de Arabia Saudita, la moneda aplicable a donde se va a realizar el proyecto. El proyecto es el caso es relativamente sencillo, nos da los montos, lo que ustedes ven ahí son los montos de certificaciones esperadas, que también equivaldrían a los montos de facturación anual a realizar por la empresa, si se dan todas las condiciones previstas en un proyecto a 5 años. Esto es información dada por el caso. También el caso da los costos operativos, acá yo no los detallo, pero sí da también los costos operativos por año, en millones de riales sauditas. También otro dato es que la inversión en equipos, básicamente equipos para realizar la obra, es de 38 millones, a pagar en 2 partes. Bueno, como ocurre también en muchos países o en contratos de obra, es habitual que a veces haya un anticipo financiero para la empresa. Ese anticipo financiero la empresa lo cobraría a la firma del contrato y asciende a un 15% del monto total del contrato. El caso, digamos, es interesante también, además de para revisar los conceptos de Van-y-Tir básicos, también para, bueno, por su especificidad, para adentrarse en algunas cuestiones que son habituales en los contratos de construcción de obra. Por ejemplo, en este caso, sobre los montos de certificado de obras previstas que antes detallé, está en el contrato previsto que hay una retención del 5% del llamado fondo de reparo, también se lo llama fondo de garantía, que es lo que el contratante, es decir, el Estado retiene de cada certificado para cuando una vez termine el proyecto, si existen problemas en la obra, existen algunos vicios que surgen luego de terminado el proyecto, el Estado tenga ese dinero en garantía para poder, digamos, ejecutarlo en caso de que la empresa no se haga cargo, ¿no? Así que también esto es una cláusula habitual en contratos de este tipo. Y hay una retención de un 15% que tiene que ver con el recupero de ese anticipo financiero para el Estado. La tasa de descuento, o tasa requerida, o tasa de costo de oportunidad de capital también está provista para el caso, es un 18%. Puesto en la cámara. ¿Cómo, perdón? Es un 18% anual. Y bueno, la resolución del caso es posible hacerla por el método directo, porque, es decir, la proyección de los flujos de fondos mediante el método directo, ya que, por ejemplo, uno de los supuestos del caso es que no hay impuestos por X motivo, pero la cuestión es que al no haber impuestos no es necesario un estado de resultado, que es lo que habitualmente se toma como base para calcular el impuesto de vengado. Por lo tanto, la resolución del caso es relativamente sencilla. Acá tomo como base la facturación, luego agrego el anticipo y posteriormente descuento los dos tipos de retenciones. Le agrego también la devolución de la retención, que eso no lo comenté, es en 2 partes. El 50% es al terminar el proyecto y el otro 50% es al año siguiente. Así que acá tengo los ingresos,
la columna final es simplemente una columna de control, y luego tengo los costos que se limitan a dos. Tengo el costo de compra del equipo, que como les decía, se pagaba un 75% al inicio, a la firma del contrato, en el momento cero, y el resto en el año 1. Y luego tengo los costos operativos que también estaban incluidos entre los datos del caso. Finalmente, tengo el neto entre ingresos y desembolsos, el flujo de caja, y bueno, la resolución es bastante directa. A partir de ahí obtengo el BAM, descontando la tasa de costo de oportunidad del 18%, y lo cual el BAM positivo, en principio el proyecto sería aceptable, y una TIR del 41%, que siendo mayor a la tasa de costo de oportunidad del 18%, el proyecto también sería aceptable en función de este criterio. Como ven, este es un caso básico, sencillo, digamos, y bueno, y de hecho se está utilizando en muchos como caso de negocio, digamos, en muchos cursos. Lo que yo de alguna manera descubrí es que este caso, la verdad que este caso yo le doy muchas vueltas de tuerca. Por ejemplo, antes de ir a la propuesta que voy a comentarles, le doy muchas vueltas de tuerca en el sentido de que lo exprimo de diferentes formas. Es decir, por ejemplo, levanto el supuesto de que hay impuestos, y ahí, bueno, los alumnos están obligados a, por ejemplo, proyectar un estado de resultados. De la misma manera, otra variante que le agrego es, bueno, proyectar los flujos de fondos en vez de mediante el método directo, mediante el método directo, mediante el método indirecto, es decir, proyectar el flujo de fondos, que me obliga a proyectar el free cash flow o el flujo de fondos libre en base, teniendo en cuenta los tres componentes que conocemos como flujo de efectivo operativo, variaciones de capital de trabajo y los gastos de capital, discriminados. Bueno, hay varias vueltas de tuerca, pero lo que en realidad el objeto del trabajo es mostrarles esta variante que yo le agrego al caso, que no está considerada por el autor original, y eso está claro a través de sus notas que son, digamos, exclusivas para el instructor del caso, porque la perspectiva internacional está totalmente soslayada, más allá de que es claro de que la empresa sede, el país de la empresa sede es distinta al país donde el proyecto se realiza. Entonces, la variante que yo le agrego a este caso es, bueno, como está originalmente planteada y como la resolví, es solamente mediante la perspectiva doméstica, y de hecho se calcula el BAN en la moneda del país extranjero, es decir, en reales sauditas, que es la moneda donde se realiza el proyecto. La variante que yo incorporo es, bueno, calcular el BAN en la moneda del país sede de la empresa, que en este caso sería Bahrein. Esto se puede hacer de forma relativamente sencilla, como ahora les voy a comentar. Bueno, tengo que incorporar la moneda de Bahrein, que es el dinar bahreiní. Tengo que incorporar supuestos respecto de, por ejemplo, podrían ser otros, pero me es suficiente en una versión, por supuesto, muy básica, no pretende ser exhaustiva, ¿no? En una versión muy básica, teniendo las tasas de interés de los dos países involucrados, ya tengo información importante. En este caso planteo una tasa de interés en Bahrein del 5%, una tasa de interés del 5% para los títulos soberanos, ¿no?, de Bahrein, y una tasa de interés de Arabia Saudita del 7%. Además, tengo que agregarle los tipos de cambio vigentes
Y yo para eso agrego al caso este cuadro. Este cuadro es extraído del Wall Street Journal, por ejemplo, pero podría ser de cualquier periódico, y me da en un día determinado todos los tipos de cambio de una gran cantidad de países. Fíjense, para cada país me da el tipo de cambio directo, que es la primera columna que está a continuación del país, que me dice la cantidad de dólares por unidad moneda unidad de, por unidad de moneda del país involucrado. Ese es el método ese es el tipo de cambio directo o americano, y la segunda columna es el tipo de cambio indirecto, es decir, cantidad de unidades de moneda del país involucrado por dólar, ¿no? Y tengo acá de una gran cantidad de países, de algunos solamente tengo, además del tipo de cambio de contado o spot, tengo tipos de cambio a plazo, por ejemplo, del dólar australiano, del yen japonés, del franco suizo y de la libra esterlina, además de otros. De este cuadro, lo que nos interesa son dos tipos de cambio, que son los que están acá, que yo, para que se vea mejor, a la derecha está copiada la parte pertinente del cuadro. A mí me interesa el tipo de cambio del dinar bareiní y del rial saudí, que son los dos que están marcados acá. Como ustedes ven, están los dos tipos de cambio. En el caso del dinar bareiní, la moneda cotiza 2,65 dólares por dinar o 0,37 dinar por dólar. Y en el caso de el rial saudí, el tipo de cambio directo son 0,26 dólares por rial saudí, o al revés, 3,75 riales saudí por dólar. Bueno, con esta información básica debería, repito, en una versión sumamente sencilla, limitada y básica, sin pretender ser terminante, podría entonces ampliarse este caso de la manera que antes describí. La información, ahí tengo la información del cuadro resumida, los tipos de cambio, fíjense, en dinares por dólar y reales por dólar, el tipo de cambio indirecto europeo. Acá, para evitar referirme al dólar, calculo el tipo de cambio cruzado entre el real y el dinar. Entonces, dividiendo dinares por dólar sobre reales por dólar, tengo dinares por rial, que sería 0,10 dinares por rial, y inversamente reales por dinar, 9,94 por dinar. Yo podría usar cualquiera de ellos para ahora continuar con este análisis. Empezamos con el VAN, con el enfoque de la moneda extranjera. Bueno, como está planteado el caso, fíjense que yo, en este caso, la proyección ya la hice en la moneda extranjera, es decir, en el caso original ya estaba hecha la proyección enteramente en riales sauditas. Por lo tanto, lo único que... Y ya tengo la tasa de descuento y costo de oportunidad del capital en riales sauditas, a pesar de que incluso, fíjense, no lo decía. O sea, como el tema estaba totalmente soslayado, el 18% era en realidad la tasa de descuento en riales sauditas. Por lo tanto, el VAN ya está calculado con ese enfoque. Lo que falta para continuar con el análisis es calcular el VAN en dinares. Y esto es bastante directo, porque tenía el VAN de 7,17 millones en reales sauditas, y multiplicándolo por el tipo de cambio de dinares por rial 0,10, ahí tengo entonces el VAN en millones de dinares, que sería 0,72 millón de dinares, o directamente
720.000 dinares. En cambio, para aplicar el enfoque de la moneda doméstica, tengo que hacer algunos cálculos adicionales. Teniendo las tasas de interés de los dos países y aplicando la teoría de la paridad de la tasa de interés, en este caso sin cobertura, yo podría proyectar con cierta razonabilidad los tipos de cambio esperados a cada uno de los momentos de vida de este proyecto, o sea, para cada uno de los 5 años de vida del proyecto. Entonces, esta sería la relación que aplicaría, partiría del tipo de cambio de contado, medido en dinares por rial, y lo multiplicaría por 1 más la diferencia entre la tasa de interés de Bahrein y la tasa de interés de Arabia Saudita, elevado a la T. Eso es lo que ustedes ven acá en la segunda fila como tipos de cambio esperados. En realidad, yo parto de los flujos de fondos en riales sauditas, que es el flujo al cual llegué en el caso original, proyecto los tipos de cambio esperados de la manera que antes comentaba, y aplicando el tipo de cambio llego a los flujos de fondos en dinares. Eso sería respecto a los flujos de fondos. El segundo ajuste tiene que ver con que la tasa requerida que plantea el caso es en la moneda del país donde se realiza la inversión, es decir, Arabia Saudita, es decir, en riales sauditas. Lo que tengo que hacer ahora es convertirlo a la tasa requerida o tasa de costo de oportunidad de capital en dinares, y acá nos sirve una de las relaciones que comenté antes, que es el efecto Fisher internacional. Entonces, el ajuste aproximado que siempre, digamos, me interesa comentarlo porque es intuitivo, es simplemente ajustar, digamos, la tasa de descuento por la diferencia de tasa de inflación entre los dos países, que en principio la inflación de Bahrein está proyectada un 2% menor a la tasa de inflación en Arabia Saudita, por lo tanto mi tasa de descuento del 18 se reduciría al 16%. Con este, digamos, concepto intuitivo es suficiente, si bien, bueno, a los fines que ustedes van a ver, es conveniente la aplicación rigurosa del cálculo, con esta fórmula que ustedes ven acá, que multiplico 1 más la tasa de descuento por 1 más la diferencia entre las tasas de interés, y ahí llego a un valor más preciso de tasa de costo de oportunidad del capital aplicable en Bahrein. ¿Y cuál sería, digamos, la conclusión para saber si el procedimiento que estamos aplicando es razonable? Y que el VAN, mediante los dos procedimientos, debería ser igual, que es lo que estamos observando acá. Finalmente, mi interés era mostrarle esta experiencia, digamos, que plasmé en este trabajo, donde partiendo de un caso que está publicado, que es accesible por cualquiera de ustedes, con objetivos acotados y precisos de introducir o analizar conceptos básicos como VAN, TIR, el valor tiempo del dinero. Bueno, les comenté, la idea era mostrarles esta variante que puede ser útil, en mi caso lo fue, para poder abarcar algunos de los temas que normalmente se ven en finanzas internacionales, que tiene que ver con la presupuestación internacional de proyectos de inversión o evaluación de proyectos de inversión. Como ustedes ven, la principal
forma de contrastar la consistencia entre los dos enfoques es que deben dar iguales. Por supuesto, como comenté antes, esta es una versión muy preliminar, sencilla, no pretende ser exhaustiva y de hecho se están soslayando muchas cuestiones también interesantes y, como hoy decía, quizás más de fondo que deberían ser consideradas en este tipo de casos, como por ejemplo la incorporación de riesgo político, es decir, las diferencias, la posibilidad de que en el país anfitrión las reglas de juego no se mantengan de la manera deseada, riesgos de expropiaciones y demás, o cambio en las reglas impositivas. Por supuesto, también están soslayados algunas cuestiones que tienen que ver con la exposición al riesgo cambiario, tanto de corto y largo plazo, como están bien con otras cuestiones que están vinculadas a las finanzas internacionales y que tienen que ver, por ejemplo, con el análisis o la administración del riesgo cuando una empresa, por ejemplo, tiene actividad en diferentes países y por lo tanto está expuesta al riesgo combinado cambiario de todas las monedas involucradas. Bueno, esta es mi exposición y bueno, estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Martín. Muy buena exposición, como siempre. Bueno, ahora llegamos a la parte de preguntas. Así que ahí está Martín Nieco, que esta vez levantó la mano, no saludó, sino que levantó la mano, no aplaudió. Martín. Era más fácil, era más fácil. Pregunta breve. ¿Ejercicio que aplicás en qué año, en qué carrera? Me Este es un perdí. ejercicio introductorio para una maestría. Este es un curso que dicto en una universidad extranjera en Alemania sobre finanzas internacionales. Es un curso que dicto en inglés. Y este es un tema que está incluido en esa temática.